llegar con la idea de, no, yo estoy embarazada y este es mi momento para bajar de peso. Generalmente hay culpa y se salen del régimen y les cuesta más seguir un plan nutricional porque quizá toda su vida anterior habían traído hábitos diferentes, ¿verdad? Y malos hábitos en el fondo. Hola, bienvenidas al Madresencia Podcast en el capítulo número 6. Y ese tema que les traigo es un tema que siento que no se habla. No sé, es primera vez que yo escucho también un podcast que vamos a hablar de este tema y es sobre los trastornos alimenticios y su relación con la maternidad. En esta oportunidad tengo acá Andrea Matamala, que es nutricionista especialista en trastornos alimenticios. Entonces, bienvenida, Andrea. Gracias Yadira, gracias por el espacio y gracias por invitarme también al podcast a hablar de ese tema que realmente sí no se habla y más aquí en San Pedro Sula no se está hablando tanto de los trastornos alimentarios, así que es importante darle ese espacio. Sí, totalmente. Una de las razones cuando yo decía cuál va a ser el siguiente capítulo, yo decía, tenemos que hablar de ese tema porque por lo menos yo, no, que consumo muchos de este tipo de contenido de maternidad, nunca he encontrado uno o algún video, algún especialista que hable sobre esa relación. Entonces, que es bien importante. Ojo, ¿verdad? No todo es trastornos alimenticios, que también lo vamos a estar tocando por ahí, y también qué acompañamiento puede tener esta mujer. Entonces, para iniciar, aquí ya tengo una serie de preguntas. Si me ven con la tablet, porque no quiero que se me olviden nada. ¿Por qué es importante hablar de la relación entre los trastornos alimenticios y la maternidad? Bueno, es importante porque en el fondo los trastornos alimentarios es un tipo de trastorno que realmente se da mucho en las mujeres y en el fondo, como decías al inicio, no se habla tanto y muchas conductas las vemos normalizadas, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener estas conductas previo incluso al embarazo puede afectar las conductas, me refiero a conductas restrictivas o conductas específicamente relacionadas a los trastornos alimentarios, puede afectar y afecta en el fondo el embarazo y también el posparto y también en el fondo la nutrición del bebé, de verdad, cuando está en gestación y también cuando ya nace. Sí, ¿y cuáles serían esas conductas? Porque puede ser que la mamá que nos está viendo, nos está escuchando, o bueno, este tema no es ni siquiera específicamente para una mamá, sino muchas veces desde antes del embarazo. Esa es una razón por la cual no desean ser mamá, porque tienen miedo a esos cambios en el cuerpo. Entonces, ¿cuáles serían esas conductas? Ajá, entonces a ver, para iniciar hay que estar claras que hay distintos tipos de trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Los que más conocemos y los más habituales son anorexia, bulimia y trastorno por atracón, ¿verdad? Entonces esos son los tres que uno más conoce. También hay otros como ortorexia, por ejemplo, que también anda por ahí rondando muchas mujeres con este tipo de trastornos y generalmente son trastornos, la anorexia y la bulimia son trastornos restrictivos. Cuando hablamos de restrictivos es restricción alimenticia, ayunos, por ejemplo, comer muy poca cantidad de comida, hacer ejercicio en gran medida, o sea, abusar de la actividad física también. No sentirse cómodas con el cuerpo, pero eso ya a un nivel superior, ¿verdad? Muchas veces no nos sentimos cómodas con nuestro cuerpo, quizá por el ciclo menstrual en el que estamos o porque justo estamos pasando una etapa donde subimos de peso o bajamos de peso, etcétera, pero esto ya es una incomodidad que se mantiene a lo largo del tiempo y también hay una dismorfia, que la dismorfia corporal es cuando nos vemos diferente en el espejo, es decir, nos vemos mucho más grandes de lo que realmente estamos, ¿verdad? Entonces, esos síntomas son muy asociados a anorexia y bulimia, ¿verdad? Y cada uno tiene en el fondo,
conductas compensatorias, como ya sea bulimia del vómito o los laxantes, por ejemplo, y ya la anorexia es mucha restricción, como les contaba. Y después tenemos este otro trastorno que es el trastorno por atracón. Y ya el trastorno por atracón es otro tipo de conductas, que es aquí donde entra el descontrol con la comida y descontrol en gran cantidad, ¿verdad? Es cuando comen mucha cantidad de comida en un periodo corto de tiempo, y cuando hablamos de mucha cantidad es mucha cantidad, no es que me comí una hamburguesa y eso fue un atracón. Y eso es bien importante recalcarlo porque yo en este momento hablo con muchas mujeres que me dicen tengo atracones. Y cuando dicen tengo atracones, me dicen, no, es que comí fuera del plan, por ejemplo, o me comí una hamburguesa o me comí un helado. Eso definitivamente no es un atracón. El atracón es mucha cantidad de comida en un periodo corto de tiempo y sentir descontrol y falta de conciencia. Entonces, ese tipo de conductas son las que pueden verse asociadas. Hablo bien, aquí te cuento, Yadira, como bien a profundidad que es un atracón, porque realmente es algo que se ve mucho y lo tenemos muy normalizado. Ujú. Sí, totalmente. Y qué bueno que lo mencionas, porque también se puede esto como empeorar también el embarazo, porque también está eso de estoy comiendo por dos. Entonces, como que se dan un poquito ese permiso o empiezan a normalizar tal vez estas conductas también. No, y que es un mito, ¿verdad? En el fondo, el comer por dos. Entonces ahí ya la nutrición tiene que ir bien guiada. Sí, y bueno, yo sé que trabajas directamente con mujeres. Sí. Entonces, qué tan común es para vos encontrar ese tipo de trastornos o quizás este tipo de conductas? Muy común, más de lo que quisiera que fuera común, realmente. En el fondo es muy importante por eso hacer un llamado de atención a que estas conductas existen y que no son normales, porque de verdad es muy común y lo vivo con la mayoría de mis pacientes, se podría decir, que sí tienen esa frustración o culpa al momento de alimentarse, o culpa por comer cosas que no deberían, o frustración porque no logran bajar de peso, pero es que no logran bajar de peso porque hay conductas detrás que no les permiten bajar de peso, como lo que te contaba, restricción o atracones o descontrol, por ejemplo. Y en el fondo eso definitivamente afecta ya sea el embarazo, ¿verdad? Porque cuando ya entramos al trastorno alimentario, si por ejemplo es una paciente que tiene anorexia, que es muy restrictiva, no va a comer suficiente durante su embarazo y eso va a afectar directamente al feto también, ¿verdad? Sí, totalmente. Y también, y luego vamos a pasar luego al posparto, ¿verdad? Que también ya sabemos que viene la lactancia necesitamos también ciertas calorías, hay un aumento calórico. Las que hemos lactado sabemos que da hambre bastante. Entonces, si tenemos a esa mamá que siente culpa porque ya nació mi bebé, necesito correr y regresar a la figura de antes o bajar todas esas libras en, en 40 días, ¿verdad? Que a veces tienen esa idea y no es así, ¿verdad? Entonces también ahí se vuelve un poquito más complicado. Y también, ya hablando un poquito que lo hablábamos antes, hay muchas de estas conductas que también vienen como heredadas, digamos, que vienen de esos comentarios que escucharon en casa y que le vienen afectando. Entonces, ¿qué tan común? Me imagino que también es bastante común, pero ¿qué tanto lo escuchás en tus consultas? Como esos comentarios que os decís, o esto viene, un patrón que venía, que hablamos de la mamá que dice en el espejo, me veo muy gorda, y está una niña chiquita viéndola y diciendo, tal vez para la niña su mamá es perfecta, pero como su mamá le está diciendo que ella, o sea, te está hablando ella misma que está muy gorda, a mí qué gorda, no me gusta cómo quedó, o culpa a la hija, y dijo, pues mira, yo tenía una figura, solo me convertí en mamá y se perdió esto. Y ahí eso, Yadira, es un llamado de atención a todas las madres que en el fondo tus conductas son tus conductas y no deberíamos por qué transmitírsela a las hijas o a los hijos, cualquiera de los dos, porque es muy común. Y aquí es donde yo siempre les digo a mis pacientes, no tenemos que solo entender qué es lo que estamos comiendo y en el fondo seguir un papel o un plan de alimentación, sino el por qué estamos comiendo. Y aquí es donde entra el por qué yo tengo estas conductas. O sea, ¿por qué tengo una conducta restrictiva? Me refiero a comer muy poca cantidad de comida, o porque tengo conductas compensatorias como el vómito, los laxantes, perdón, o porque tengo descontrol. Todo eso
puede venir de la infancia y puede estar asociado a la crianza también. Y si no entendemos que hay algo asociado a la crianza y si no trabajamos la raíz del problema, la realidad es que un plan de alimentación no te va a servir y no te va a funcionar porque no estás trabajando lo que hay que trabajar, ¿verdad? Y aquí, siguiendo un poco este tema, entra mucho la parte, no lo veo tanto, por ejemplo, en una mujer embarazada que viene con estas conductas, porque generalmente se tratan otras cosas como la nutrición de ese momento, pero sí lo veo mucho en pacientes adolescentes, en mujeres adolescentes que quizá llegan con su mamá a consulta. Y ahí es donde empezamos a trabajar esta área de la mamá es la que en el fondo viene cargando un trastorno alimentario, ¿verdad? Y la mamá es la que, lo que decías, o sea, justamente hace estos comentarios negativos sobre su cuerpo o ha vivido toda una vida de dietas y restricciones y pastillas y Herbalife y todo. Y entonces, ¿cómo va a criar a su hija? De la misma manera, aunque no lo quiera hacer, porque en Ujú. el fondo son el ejemplo primario, ¿verdad? Entonces sí es algo muy habitual, muy, muy habitual. No, y recordando que nuestros hijos nosotros somos un ejemplo para ellos. Todo lo que nosotros hacemos, como nosotras nos hablemos a nosotras mismas, también son cosas que ellos mismos van a replicar, ¿verdad? O quizás a volver a repetir esos patrones, aunque no querramos. Por eso es tan importante que mamá cuide de ella para también, como siempre decimos, mamá tiene que estar bien para que su bebé, sus hijos estén bien, ¿verdad? Sobre todo. Y ya entrando un poquito en el tema de estos miedos en el embarazo, ¿verdad? ¿Cómo puede influir este miedo como a engordar en la decisión de una mamá de querer ser mamá? Ajá, justo es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esto de muchas veces por fin la mujer por fin llegó al físico que quizás se siente cómoda o por fin se siente bien consigo misma, no se siente cansada, se siente con energía, etcétera, y le da miedo el volver a sentirse diferente con su cuerpo, ¿verdad? Y bueno, más allá de eso, si en el fondo sí hay un trastorno de la conducta alimentaria, como que existe una dismorfia corporal como la anorexia, la bulimia, etcétera, sí está este miedo de llegar a un embarazo porque hay un cambio en su figura, ¿verdad? Y es un cambio bien drástico y muy brusco. Entonces, pasa mucho que la salud mental se ve muy afectada. Y eso puede ser una de las razones que quizás alguna mamá diga, una mujer diga, estoy postergando esto porque por fin, lo que hablamos, ¿verdad? Por fin llegué a esa figura que me costó tanto trabajo, entonces no quiero perderla. Entonces termina postergando eso que tal vez era un deseo, ¿verdad? Que ella antes tenía, pero ese miedo a engordar la limita un poco, ¿verdad? A poder tomar esa decisión. ¿Y qué señales pueden, bueno, hablamos de esas señales, ¿verdad? Que pueden indicar que hay un trastorno, ¿verdad? Pero en el embarazo, alguna mamá, me imagino que ahorita en tu consultorio si llegan embarazadas es específicamente para ayudarles a cuánto deberían de Sí. comer, ¿verdad? Pero también cómo lo trabajas. A veces hay culpa. Bueno, yo cuando estaba embarazada fui a la nutricionista y yo me acuerdo que un día le escribí y le dije yo ando hambre, o sea, no me lleno con esto. Y ella me dijo, coma, o sea, porque tampoco va a estar lo que es decidir, tomar una buena decisión como elección de comida, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿te ha pasado en tu consultorio que hay mujeres que sienten que quizás se tienen que apegar a ese plan y tal vez el plan, a la misma rigidez, ¿verdad? Que piensen que tiene que seguirlo sí o sí y que si un día tenían más hambre que otro, hay mucho tema de culpa. Ujú. Ajá. Bueno, para iniciar es que siempre hay culpa o casi siempre hay culpa, ¿verdad? Cuando se salen del plan. Ajá. Eso es algo como un sentimiento bien habitual, la culpa cuando se salen del plan. Y aquí algo que yo quiero hacer mucho énfasis es que somos humanas. Es lógico que nos vamos a salir de un plan y de una estructura. Lo importante es el foco A, qué es lo que estás haciendo en tu 100%, ¿verdad? La importancia aquí es qué nutrición estoy llevando para alimentar bien a mi bebé. Y aquí algo muy importante es que el embarazo no es el momento para hacer una dieta, ¿verdad? Entonces eso es algo que hago mucho énfasis. En el embarazo no es el momento, en el fondo, para hacer una restricción calórica.
no es el momento para enfocarte en bajar de peso. El embarazo es el momento para nutrirte bien, y lógico, para tener un control de peso, porque en general la ginecóloga les hace un control de peso y a la ginecólogo les dice cuánto peso más o menos deberían subir durante su embarazo, pero no pueden llegar con la idea de, no, yo estoy embarazada y este es mi momento para bajar de peso, ¿verdad? Porque no es la idea. Y aquí es donde entra eso otro de que generalmente hay culpa y se salen del régimen y les cuesta más seguir un plan nutricional porque quizá toda su vida anterior habían traído hábitos diferentes, ¿verdad? Hay malos hábitos en el fondo y quieren llegar al embarazo a tener buenos hábitos y hacer un cambio súper drástico, cosa que no va a ser sostenible en el tiempo, en el fondo, porque, como te decía ahí, el embarazo no es el momento para hacer una dieta restrictiva y limitar calorías. Sí es el momento para alimentarse bien, lógico, eso estamos claros, pero es que antes también hay que alimentarse bien, ¿verdad? Pero sí, el sentimiento de culpa es algo muy habitual. Sí, sí, yo creo que es un tema de que volvemos a lo mismo, de esta es la idea que yo tenía o este era mi cuerpo, o quizás el embarazo nos agarró en un momento en el que íbamos a decidir adelgazar o empezar el gimnasio, empezar a cambiar esos hábitos alimenticios y decimos, ya me agarró, a lo mucho, ya me agarró gorda. Eso es lo que puede uno pensar, porque es como, ay no, si me hubiera, ¿y qué pasa? Cuando ya tienen ciertas libras, ya el médico es como, ya no podemos subir tanto, porque ya hay otros tipos de riesgo. Entonces esa mamá es como, ¿qué hago? Entonces también puede provocar, pues un poco de culpa, porque si como más, no estoy ingiriendo, estoy ingiriendo más de lo que debo, entonces quiere decir que puedo tener esto y si pasa una diabetes gestacional, que es muy común, agrega más culpa porque es como fue mi culpa por no haber cumplido este régimen o este plan que fue lo que me hablaron, ¿verdad? Entonces realmente se necesita un acompañamiento de forma bastante integral. Entonces, ¿qué recomendarías a una mamá que teme, a una mujer, ¿verdad? Que teme salir quizás embarazada en este momento porque no vamos a decir que sí o sí tiene que ser un trastorno alimenticio. Puede ser cualquier mujer que le costó llegar a esa figura y dice, no quiero. Entonces, ¿cómo podríamos brindarle qué tipo de acompañamiento? Ajá, bueno, lo primero y lo que yo siempre hago énfasis, como te decía ahí cuando iniciamos, es que en el fondo tenemos que entender el por qué tenemos estas conductas, ya sea compensatorias o conductas restrictivas, o por qué me siento así con mi cuerpo, por qué me veo diferente. Entonces, para eso lo que ocupamos es un terapeuta, ¿verdad? Entonces, lo primero es ir a la psicóloga o psicólogo, cualquiera de los dos, ¿verdad? Lo segundo es si tienes algún desorden metabólico, etcétera, ir al internista o ir al endocrinólogo. Y también si realmente es necesario, y siempre es necesario, nosotros siempre en la vida necesitamos ir a nutricionista, porque algo que uno se va dando cuenta a lo largo de la práctica es que nadie sabe realmente cómo comer, porque hay muchos mitos andando por ahí. Eso es demasiado habitual. O sea, en la consulta siempre te llegan con que es bueno esto, es bueno lo otro, y en el fondo seguimos consejos de otras personas menos de la nutricionista. Entonces, hasta ahora voy terapeuta, médico endocrinólogo, nutricionista y bueno, lógico, ginecóloga, ¿verdad? También. Y si por ahí es necesario, psiquiatra también, ¿verdad? Que igual es importante en el tratamiento. Y entender también que cada uno de ellos va a cumplir un rol diferente, porque quizás el internista o endocrinólogo sepa de nutrición, porque así tienen que aprenderlo también, pero no lo va a saber a profundidad de una nutricionista. O la ginecóloga pueda que tenga formación en salud mental, pero no va a ser lo mismo que una psicóloga. Entonces, como saber también que si identificamos, ¿verdad? En ese momento ustedes identifican esas características, ¿verdad? Y esas como antenitas, ¿verdad? Rojas, poder acudir a la persona que realmente sea la más indicada, ¿verdad? Y aquí también a la persona que es especialista en el tema que querés tratar. Ajá. Porque en el fondo psicólogos y nutricionistas sabemos varios, muchos, pero cada uno tiene su área de especialidad. Entonces, en el fondo, ir a la persona, si hay algún problema, algún trastorno alimentario, ir al profesional que está especializado en trastorno de la conducta alimentaria.
No cometer ese error ahí. Sí, totalmente. ¿Y qué podríamos hacer, por ejemplo, una mamá, una mujer, digo mamá, antes de que tomen esa decisión, que diga, ok, quiero iniciar en ese momento un acompañamiento porque considero, necesito ayuda porque ya he probado de muchas dietas, que yo creo que eso es súper común. Uno prueba todas las mediterráneas, la de los 3 días, la de solo el agua, todas las que nos podamos ocurrir. Y entonces, ¿cómo lo hago sostenible, verdad? Porque entonces puede funcionarme bien en la primera semana, súper, lo hice al 100. Llega la segunda, también, pero ya llega un punto en donde empiezan las crisis o los atracones, ¿verdad? Y es cuando ya botamos todo el trabajo que hicimos porque no teníamos esa guía. Entonces, que para esa mamá o esa mujer, ¿verdad? Que quiera iniciar un acompañamiento integral, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo lo haces sostenible en el tiempo? Sí. Ajá, bueno, lo primero es que aquí hay que darle mucha importancia a que si lo que quieren es un cambio físico, bajar de peso, mejorar su nutrición o mejorar su salud hormonal, etcétera, en el fondo, claro, la nutrición se trabaja y hay que seguir un régimen y una estructura, pero eso no lo es todo. De hecho, eso es un pequeño fragmento de tu proceso y de tu tratamiento, ¿verdad? Aquí es muy importante también asociar la mentalidad en la que estás, ¿verdad? Porque si iniciamos muy desesperadas y queriendo bajar de peso súper rápido, usando dietas restrictivas o usando pastillas mágicas, quemadores de grasa, etcétera, vas a ver un resultado en el momento, pero no vas a ver un resultado real porque no trabajaste lo más importante, que es cambiar esa forma de pensar, ¿verdad? Y tener las herramientas adecuadas para mantener y sostener tu baja de peso o tu cambio de hábitos. Entonces, en el fondo, no se hace sostenible porque no cambiamos la mentalidad. Y ahí es donde siempre les digo, a ver, la nutrición no es solo, o sea, una nutricionista no solo te va a decir, mira, esto es lo que tenés que comer, ahí ves, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y tomar. No debería ser así. Deberíamos trabajar toda esta parte de el cambiar la manera en que la persona piensa y por qué se va a alimentar así. O sea, cuál es la función de la nutrición en ese momento de tu vida, ¿verdad? Y también la parte de si hay algún descontrol alimentario, si hay restricción, si hay algún trastorno de la conducta alimentaria, entra la parte de terapia que es clave. Y créanme que muchas mujeres que están restringiendo mucho o que llevan mucho tiempo, así como decías al inicio, con esas dietas muy locas, restrictivas y hacen muchas dietas, es porque hay algo que no han intentado y es el cambio de chip, el cambio de mentalidad, el tener herramientas reales para sostener su proceso a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que cambiar es cómo nosotros pensamos con respecto a la nutrición y salir de la zona de confort y estar dispuestas a sentirnos incómodas aprendiendo nuevas herramientas, específicamente nutricionales y de mentalidad ahí, para que podamos hacer un plan que se adecue al contexto. Y también algo muy importante es que la nutrición tiene que adecuarse a nosotros y al estilo de vida que nosotros tenemos y a cuánto nosotros trabajamos y en qué momento y en qué etapa de la vida estamos también, porque muchas veces hacemos la nutrición algo insostenible, que quieren comprar los productos más caros o cocinar súper gourmet y etcétera, y no debería por qué ser así. O sea, la nutrición en el fondo tiene que adecuarse a lo que uno come de manera habitual, pero hacerlo con inteligencia, ¿verdad? Es una lección inteligente. Y eso que hablas de adaptarse a la etapa, sobre todo, mamás, no tenemos el tiempo de hacer ciertas comidas porque ocupamos sea práctico y que podamos integrar a toda la familia, porque no me va a costar mucho hacer diferente. Ya cuesta, si no tenés hijos, te va a costar igual hacer, si tenés varios miembros de la casa, hacer platos para cada uno. Ahora agregarle a un niño pequeño te va a costar muchísimo más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo adaptar esas dietas a lo que la mamá pueda sostener, ¿verdad? A mí, ese tema del peso, bueno, yo he ido también a terapia y la verdad que hubo identificar por qué. Entonces, a mí me costó, por ejemplo, bueno, las libras
después de los 40 días, a mí solo me faltaban 11 libras para llegar a mi peso antes del embarazo. O sea, no era nada, estaba súper cerca. Pero empecé a vivir un ambiente muy estresante porque tenía un niño, pasé por depresión postparto, pasé por tener 2 trabajos, un caos, y esas 11 libras se volvieron mucho más. Entonces, cuando ya llegué a necesitar, que fue el año pasado, como para esas fechas, que tomé la decisión, que fui a un endocrinólogo. Ahí me di cuenta también que tenía, por ejemplo, falta de vitamina D, entonces por eso pasaba tan cansada, no tenía ganas de ánimo de nada, pasaba con sueño, entre otras cosas que identifiqué. Empecé ahí y obviamente en enero que dejé ya el otro trabajo y bajó mis niveles de estrés, he logrado bajar, ya llevo 22 libras, me siento muy orgullosa por eso. Súper bien. Entonces, pero también identifiqué que obviamente el estrés, el cortisol no te ayuda. Entonces, si estamos está una mujer bajo mucho estrés, bajo ansiedad, ¿verdad? Mucha ansiedad. Yo ya identifiqué por medio también de terapia de que esos atracones que estaba teniendo era relacionado a esa ansiedad, ese estrés, ese ambiente que estaba teniendo alrededor. Obviamente ahorita los empecé a disminuir y empecé a notar que esas ganas que tenía a veces de comerme todo lo que había en la refri, que siempre era lo que no era saludable, ya han disminuido. Y ahora ya puedo identificar que eso también por eso es importante conocerme. Identificar que cuando vuelvo a tener esa ansiedad de volver a tomar cualquier cosa a comer, relaciona qué está pasando, es que estoy muy estresada, es que esto me está pasando. Y ahora si a mi esposo lo identifica, como ha sido un tema hablado en casa, entonces es cuando él me mira que estoy así, es como que estoy estresada, algo está Algo te pasando. pasa, Sí, sí. entonces es totalmente cierto, ¿verdad? Y ahí también, en el fondo, es que, y aquí está el error que en el fondo todos cometemos, que asociamos la comida mucho en la etapa emocional en la que estás. Ujú. Porque la comida se usa, yo siempre lo digo, como tapadera de emociones. Ujú. Porque aquí lo que decías en el fondo es, querías bajar de peso, pero no, al final la baja de peso no se logró porque había este descontrol con la comida, descontrol por culpa del estrés, el trabajo y todo esto. Y eso lo identificaste porque fuiste a terapia y porque me imagino lo hablaste y todo, pero una mujer que no va a terapia o que no tiene tanta conciencia de lo que le está pasando, ella solo ve que hace todo bien Y y no, pues. que, exacto, que hace todo bien y que en el fondo lo está intentando y, uy, no sé por qué no bajo de peso. Entonces, por eso es importante tener un tratamiento integral para evaluar todas las áreas de tu vida y darte cuenta que, a ver, lo que decías, lo primero, ¿verdad? La falta de vitaminas o hormonas alteradas, etcétera, pero también cuáles son tus conductas alimentarias, que esa, ahí siguiendo un poco, y perdón que me voy a ir para atrás, pero siguiendo con una pregunta que me hiciste sobre específicamente cómo sostener el proceso cambiando tus conductas alimentarias. Y una de las conductas alimentarias que en el fondo cambiaste ahí fue el no voy a relacionar como yo me siento con lo que voy a comer. O sea, no necesitas comer un alimento dulce, salado, etcétera, para sentirte mejor por culpa de que estás estresada por el trabajo. Como consuelo. Como consuelo ahí es algo que en el fondo, y es lo que te decía, trastorno por atracón, los atracones, el descontrol, es lo que yo suelo ver más a menudo. ¿Por qué? Porque el trastorno por atracón es ese descontrol con la comida y la gente habitualmente lo cubre con un día cansado de trabajo, mucho trabajo, llegué tarde a mi casa, no pude cocinar, voy a pasar comprando comida o compro comida chatarra o me merezco esto por este día cansado. Y ahí entonces estamos usando la comida como una, una tapadera de emociones. Sí, totalmente. Es cierto lo que decís. Y la verdad que decirlo, o sea, realmente cuando ya lo está experimentando, sobre todo lo vemos con la carga que tiene una mamá. Hay muchas mamás que no cuentan con apoyo. Entonces están solas en casa, están con un bebé, un recién nacido, llorando, amamantándolo quizás horas interminables, si les tocó un brote de crecimiento, ni digamos, ese bebé va a estar pegado. Entonces es como lo que sea, voy a comer porque tengo que comer algo, entonces también es bien difícil y tampoco es todo lo que estamos diciendo no es culpar a nadie, yo creo que también es como reconocer de también, no sé, como, hey,
también esto que está pasando, mis decisiones alimenticias van de acuerdo, están pasando por todas estas situaciones porque me siento muy estresada, porque no tengo apoyo. Entonces poder ser también un poco flexibles con uno mismo, no ser tan rígido, yo creo que creo que es importante, ser flexibles y no ser tan cruel con nosotras. La compasión. Ajá. Porque cuando, y aquí viene esto de que también va dentro de la parte de los trastornos alimentarios, es un pensamiento del todo o nada. O hago todo bien o hago todo mal. Y si hago todo mal, lo arruiné todo, ¿verdad? Entonces no podemos vivir en ese en contexto alimentario, no podemos vivir en ese de todo o nada porque generalmente no siempre lo vamos a hacer bien. Y es la realidad. Y más una mamá, como decías ahí, que quizá tiene a su bebé recién nacido, que no tiene tiempo para cocinar. O sea, no te puedes obligar a hacer todo bien porque es algo que no vas a poder hacer en el fondo. Y aquí, si estamos siendo muy autocríticas, la autocrítica lo único que nos lleva es a decir, bueno, lo estoy haciendo mal, mejor hago todo mal. Ujú. O mejor como no cocino, mejor compro comida. Entonces aquí entra la parte que algo que también trabajar es la autocompasión, ¿verdad? Que va muy de la mano también con el trastorno alimentario. Y más si en el fondo venís de recién tener a un, valga la redundancia, a un recién nacido en tu casa, quizá mamá primeriza, etcétera, que está aprendiendo una vida nueva, o sea, ya no es la mujer que era antes, ahora es a tener una vida totalmente nueva y entrar a esta parte de, bueno, estoy priorizando en el fondo otra parte de mi vida. Ujú. Sí, es cierto, yo creo que eso es todos los días, yo creo que la culpa, ¿verdad? La culpa de forma general ahí está, pero también cuando nos convertimos en mamá, ahí también incluye. Voy a tomar el tecito usted porque se me revolvió la tos. Entonces, yo sé que tenés un plan, un Ajá. programa, no sé si nos puedes hablar de él. Ah, ok. Bueno, tengo un programa de nutrición y acompañamiento nutricional que trabajo específicamente con mujeres y justo específicamente con mujeres que vienen teniendo culpa, frustración con la alimentación o frustración con que no pueden bajar de peso, que tienen descontrol alimentario o que llevan mucho tiempo intentando cosas diferentes, o sea, perdón, llevan mucho tiempo intentando dietas, intentando medicamentos, intentando quemadores de grasa, etcétera, y en el fondo no logran nada y no logran resultados que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, este tipo de perfiles con las mujeres con las que estoy trabajando en este momento para ayudarlas y acompañarlas y hacer un acompañamiento en el fondo real, un acompañamiento que la llevo durante todas las semanas. El programa tiene una duración de 3 meses y durante 3 meses hago seguimiento semanal con ellas, además de sesiones uno a uno, ¿verdad? Con mis pacientes para ir trabajando aquí no solo la nutrición, como te decía, sino la mentalidad, el que entiendan el por qué están comiendo como comen y por qué no habían visto resultados antes, qué es lo que estás haciendo mal con tus conductas alimentarias, cómo vas a trabajar esas conductas alimentarias y les damos herramientas para mejorar las conductas que están teniendo. Me refiero a si sienten ansiedad, bueno, comen, ¿no? O sea, la ansiedad se trata de una manera diferente y la comida no va a ser la tapadera de tus emociones, por ejemplo. Entonces, es un programa, como te decía, de acompañamiento uno a uno conmigo y también entra el área de la mentalidad y el área de la psicología y por eso tengo a una psicóloga dentro del programa que me está acompañando para hacer encuentros con las chicas del programa y yo también hago encuentros de temas relacionados a nutrición. La psicóloga trata todos los temas relacionados a psicología y yo trato todos los temas relacionados a nutrición. Entonces, en conjunto, ahí por eso hacemos un tratamiento integral para ayudarte durante 3 meses acompañada de la mano a que entendas qué es lo que has estado haciendo mal, cómo lo vas a mejorar y cómo lo vas a sostener en el tiempo. Sí, y yo he visto también pues videos en tu página Ajá. de ese acompañamiento y me parece súper importante porque nosotros vamos a la nutricionista y solo nos dan un plan, ¿verdad? Y es como te vemos dentro de un mes. Pero en ese mes pasaron muchas cosas. Entonces, como empecé bien, porque estaba súper motivada, pero la motivación se va rápido. Entonces, ya tener a alguien que nos esté acompañando, que esté ahí con nosotros de la mano, pues nos da también esa
como tranquilidad, ¿verdad? Solo el hecho de saber que alguien, un profesional, en ese caso son dos, ¿verdad? Están con nosotros, en conjunto, trabajando con nosotros, nos ayuda a no lo pude hacer esta semana, pues a ver por qué. ¿Por qué fue qué pasó esta semana de diferente? ¿Será que tuviste mucho estrés? Estrés en el trabajo, ¿qué estaba pasando? No te sientas culpable, no es que retrocediste. Entonces, todas esas cosas yo creo que nos hacen, porque yo me imagino, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí es así. Si uno no cumplió, sabe que no llegó a la meta, uno no va a cita, No uno dice, volvés. chao, hasta aquí, Ajá. después cuando estemos allá cerca de diciembre, regresamos porque ocupamos otra Sí. vez. Y ahí es donde dicen, he ido a un montón de nutricionistas y Ah, nada me funciona. Y en el fondo es porque no se hizo tratamiento, ¿verdad? Y sí, créeme aquí que no lo digo solo porque sea mi programa, pero se ven muy buenos resultados cuando hay un acompañamiento de manera continua. O sea, esa conversación abierta de poder conversar, por ejemplo, por ahí con las chicas. Tenemos retos de, alguna me dice, quiero hacer 10 minutos de ejercicio en esta máquina en el gimnasio, dale, te acompaño, yo también voy a hacer. Entonces ahí ella me manda fotos, por ejemplo, y me dice, ya hice 5 minutos hoy. Ok, a mí también me tocan 5 minutos hoy porque te ujú. estoy acompañando en este proceso, pues. Y realmente que es muy bonito ver los avances que van teniendo en poco tiempo, ojo, avances no solamente físicos, porque claro, lo físico importa y es súper válido querer cambiar tu físico, pero el avance de sentirte tranquila que estás haciendo algo diferente y que estás mejorando tu salud mental y también la mentalidad con la que estás abordando esta nueva baja de peso o esa nueva manera de abordar el atracón, por ejemplo. Entonces, es bien bonito verlas y acompañarlas y darse cuenta de que necesitamos, si queremos mejorar realmente la raíz del problema, necesitamos acompañamiento y herramientas que nos ayuden, ¿verdad? Y que nos sostengan también. Y en esos, también me imagino que aquí cumple un rol muy importante la familia, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? El apoyo de la familia. ¿Qué señales por ejemplo, si te llega un adolescente o una mamá y llega con su pareja o con alguien más, y qué señales podría ver esa pareja o esa persona que está acompañando a mamá que diga como, yo creo que aquí hay una alerta roja"? Mira, bueno, vamos a hablar de adolescentes primero, como Ajá. para enfocarnos. Ok, los adolescentes generalmente no comen la comida cuando están en el comedor, etcétera, se tardan mucho tiempo al comer y esperan a esconder la comida, por ejemplo, o cortan la comida en 1000 pedacitos y comen pedacitos pequeños de comida y después dicen, no, ya estoy satisfecho, etcétera. Hay una baja de si es anorexia o si es bulimia, que están usando en la bulimia conductas compensatorias y en la anorexia mucha restricción alimentaria, hay una baja de peso que se nota, o sea, y en el fondo no tiene que haber una baja de peso muy notoria para que hayan señales, ¿verdad? Pero sí, generalmente hay una baja de peso muy importante. Otra cosa es, y algo que pasa en esta generación en específico, es que las mujeres y en general las niñas o los niños andan muy oversize. Ajá. La ropa generalmente, o sea, no estoy diciendo que si tu hijo se viste así es Ajá. porque, pero es una señal de alerta también. También algo que es bien importante es que no quieren salir o que no quieren comer lo que la familia está comiendo o que empezaron a hacer mucho énfasis en comer saludable y que solo van a comer verduras y pescado y pollo, huevo. Tienen muchos alimentos prohibidos en su mente, ya sea el arroz, las pastas, el pan, en general son los carbohidratos. Los carbohidratos siempre los satanizan, siempre. Entonces hay muchos alimentos prohibidos, no quieren comer cosas dulces o chatarra. Y entonces ahí es donde entra la confusión, porque uno dice, y en general dice, no, pero es que estás comiendo súper saludable, pues, y eso de hecho está súper bien, pero hay un límite en si te da miedo comerte una galleta, entonces no es normal, ¿verdad? Entonces, cuando sienten miedo por comer ciertos alimentos o están enfocados solo en alimentos saludables que en el fondo quizá no le aportan suficientes calorías o ver las calorías de las cosas y aquí ya dirás, se obsesionan con las calorías que incluso se saben más las calorías que uno. Es como, no, yo solo como esta galleta de esta marca porque tiene tantas calorías.
y en el fondo te das cuenta que se vuelve una obsesión, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya si es una mujer adulta, la dismorfia corporal, el hecho de que me veo diferente en el espejo, o sea, me veo más grande de lo que estoy siendo, ejercicio excesivo, hay unos muy prolongados, la baja de peso también. Una señal bien importante de que algo no está bien en tu cuerpo es la menorrea, que es cuando la menstruación desaparece, o sea, cuando se para la menstruación, ¿verdad? Esa señal es bien importante porque, o sea, pasa mucho, ¿verdad? Que al haber una restricción alimentaria, ejercicio excesivo, hacen una baja de peso y en el fondo lo que bajan es su porcentaje de grasa. Y cuando bajan el porcentaje de grasa, las hormonas dejan de funcionar también porque en el fondo la grasa sí alimenta la hormona femenina o en general las hormonas. Entonces Ujú. por eso existe la menorrea y otra mil cosas más, algo que te decía, no querer salir, no querer comer lo que la otra persona come. ¿Qué tan normal es llevar tu propia comida a un restaurante, por ejemplo? Sí, ujú, Y esas cosas pasan. ujú, Si es anoréxica, por ejemplo, entonces, o, no, o sentarte y que toda tu familia está comiendo, pero ella o él no comen en ujú, lo que la familia está comiendo. ujú. Y en el fondo también la fatiga, el cansancio, el que como están tan débiles y desnutridos, ¿verdad? Bajo peso, existen los mareos, el dolor de cabeza constante, la deshidratación, todo eso. Sí, y también poder identificar en el posparto, ¿verdad? Porque también podemos verlo como ese tipo, como es un trastorno en el cual la persona está fijada hacia un objetivo, una meta en específico, muchas veces puede influir en el vínculo que tenga con su bebé, porque claro, no quiere, está tan enfocada en medir qué es lo que está comiendo o restringir, obviamente no va a tener las energías para cuidar un bebé, no va a tener su cuerpo las energías para producir la leche, para poder amamantar a ese bebé, entonces también puede ser una señal de alerta cuando vemos a esa mamá que está tomando su tiempo para, no, solo puedo comer esto, solo esto, tengo que hacer ya posparto, día número 1, empezamos una dieta súper restrictiva y no puedo como salirme de ese plan, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar, verdad? Que la mamá está tan enfocada en ese plan alimenticio, bueno, digámosle plan alimenticio, el que está siguiendo, que empieza a enfocarse tanto en eso que puede ser que también se desenfoque en ese vínculo con su bebé. Claro, no, que el posparto realmente es otro momento y es otra etapa de la vida de la mujer que es fuerte porque de nuevo vuelve a haber un Ujú, cambio en su físico. Entonces vuelve a estar de nuevo estos pensamientos en el fondo intrusivos de no me siento bien, no me siento cómoda con mi cuerpo, tengo que hacer un cambio drástico, ¿verdad? ujú. Entonces también ahí es muy importante lo que mencionábamos en un momento de el apoyo y el acompañamiento de la familia y de su círculo de apoyo. Ujú. Y también, ¿qué podríamos, una mamá, una mujer que ya está en remisión, digamos, y el posparto podría ser que reactive, ¿verdad? Este trastorno. Entonces, tendría que estar posiblemente desde antes, desde el embarazo, desde que esté pensando en salir embarazada, poderle acompañar para prepararse a este nuevo cambio, ¿verdad? Uy, sí, o sea, que claro que no estamos diciendo que solo porque en algún momento tuviste un trastorno alimentario y vas a estar embarazada, lo vas a tener sí o sí, pero es algo que es muy riesgoso, o sea, es algo muy gatillante a tener de nuevo esas Ujú. conductas compensatorias o eso, mala relación con la imagen corporal. Y aquí es donde de nuevo volvemos a la parte de la terapia, que es muy importante y si también estás llevando un acompañamiento nutricional adecuado para tu etapa, no debería por qué ser un problema, ¿verdad? Deberíamos tener un buen tratamiento, la nutricionista debería hacer un buen tratamiento para no enfocarnos en alterar su relación con la comida, sino acompañarla y apoyarla en esa etapa específica. Y esa era justo la siguiente pregunta que te iba a hacer, que si era posible vivir un embarazo y un posparto aún sano, aún con un historial. 100% posible. Es muy posible si trataste bien, ¿verdad? El trastorno alimentario antes y si en el fondo sí tuviste o estás en este momento con ese acompañamiento de tu terapeuta y lo mismo, si es la nutricionista que también te tiene que apoyar y acompañar, ¿verdad? Y por eso mismo es que siempre hacemos el llamado
zapatero a su zapato de si realmente es la relación con la comida y es un trastorno alimentario con el que estás luchando, sí hay que ir con alguien que esté especializado en eso, ya sea nutricionista o ya sea psicólogo, el profesional que sea, pero que entienda por lo que estás pasando y que no solo te diga, bueno, mira, esto es lo que tienes que comer porque estás en esta fase de tu vida y nos vemos, Ujú. sino que indaguemos más en el contexto. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje le podrías dar a una mamá, a una mujer que tiene el deseo de ser mamá, pero tiene miedo a estos cambios en su cuerpo? Bueno, lo primero es, bueno, si ya son mamás, que se sientan orgullosas, ¿verdad? Porque en el fondo hicieron una vida y tienen que aprender a trabajar esa parte de soy una persona nueva, ¿verdad? O cambió la vida en cierta parte y es algo que en el fondo sí se tiene que trabajar, pero desde el lado del acompañamiento y de la terapia también. Y si es a una persona, o una mamá, o perdón, si es una mujer que quiere ser mamá en el fondo y sabe o piensa que es algo que le va a afectar, ya sea en su embarazo o en el posparto, que busque ayuda desde antes también, ¿verdad? Para que lleve todo ese proceso de terapia nutricional, ginecólogo, lo que sea, bien acompañada y con profesionales que se sienta cómoda y a gusto también, pero que en el fondo se sientan orgullosas porque hicieron, si es algo que deseaban mucho, pues en el fondo es una vida nueva. Sí, totalmente. Y la verdad que te quiero dar las gracias por estar en este espacio, porque realmente yo creo que tocamos un tema más amplio, no solo enfocado en mamás, sino también en otras, en las futuras mamás, en tal vez nos escuche una mamá que tiene una hija adolescente que está pensando en esas alertas, ¿verdad? Que estuvimos hablando el día de hoy y que puedan acudir de la forma más temprana, ¿verdad? Poder apoyarlas en lo que necesiten. Entonces, hasta acá llega nuestro Madresencia Podcast y recuerden que la maternidad es un viaje de matices. Bye.